aunque la higuera no florezca y el mar pierda su color, aunque ya no haya cosechas y no vea la luz del sol, aunque todo se detenga, el Señor soberano es mi fuerza. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo yo te cantaré. Se acerca la tormenta y no hay nadie alrededor, si no veo las estrellas desde mi habitación, a través de mi ventana, cantaré de tu amor y tu gracia. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo yo te cantaré, con todo me regocijaré. Me regocijaré. Eres el Dios de mi salvación, me das tu gozo y tu perdón, aunque en la tierra reine el temor, yo sé que tú tienes el control. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo. Hola a todos, quería compartir con vosotros unos versículos que se encuentran en Jeremías, concretamente en el capítulo 9, solamente son 2 versículos, el 23 y el 24. Jeremías 9, 23 y 24. Voy a leer por la versión de las Américas y dice así. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Estamos leyendo las palabras del profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta que vivió en los últimos años del pueblo de Judá, antes de ser deportado. Desde el reino de Josías hasta Sedequías, que fue el último rey de Judá. Y un dato interesante para contextualizar la profecía en general de Jeremías se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 36, el versículo 11 al 13, que dice: Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta
Jeremías, que hablaba en nombre del Señor. Y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y, en su obstinación, no quiso volverse al Señor Dios de Israel. Así que vemos que Jeremías tuvo que, de alguna manera, lidiar con algunos de los peores reyes de Judá, reyes que adoraban a otros dioses, cometían todo tipo de infamias y desagradaban del todo al Señor. Y además vivió uno de los peores momentos de la historia del pueblo de Dios, en este caso del pueblo de Judá, que fue, pues eso, el final de un reinado, el final, digamos, de un pueblo, la deportación de un pueblo, del pueblo de Dios. Y en medio de todo esto, de toda esta situación, en medio de avisos constantes por parte de Dios a través de Jeremías acerca de que el fin estaba próximo para Jerusalén por su desobediencia, y como una especie de oasis entre todo tipo de augurios de destrucción, nos encontramos con estos versículos que acabamos de leer, que contienen una enseñanza muy actual, un consejo que era válido para ese tiempo, pero también es válido para hoy y es válido para cualquier persona que haya vivido a lo largo de la historia de la humanidad. El primer versículo nos habla de las cosas de las que no nos hemos de gloriar. Gloriarse es una palabra que no se usa mucho en la actualidad, y yo personalmente es una palabra que tengo bastante viciada, una palabra que solo asocio prácticamente al contexto bíblico, y a veces me resulta difícil, o quizás tiendo a pasar por alto lo que realmente significa este término. En otras traducciones se usa el término alabarse, y concretamente en la traducción de la palabra nos habla de alardear, sustituyendo la palabra gloriarse. Dice la traducción de la palabra, el primer versículo que leíamos, que no alardee el sabio de sabiduría, que no alardee el poderoso de poder, que no alardee el rico de riqueza. Hoy más que nunca, alardear o alabarse a sí mismo forma parte del día a día de esta sociedad. Al fin y al cabo, gran parte de los contenidos que se suben a las redes sociales, o normalmente el objetivo mismo de ellas, no es otro que alardear de algo. Normalmente alardear, pues eso, de uno mismo. Y es curioso como, según lo que quieras alardear, según de lo que quieras vanagloriarte, usarás una red social u otra. Si pretendes alardear de sabiduría, quizás sea Twitter el lugar más adecuado. Pero si vas a alardear de belleza, si vas a alardear de riqueza, de poder, de originalidad o de cualquier otra cosa relacionada contigo mismo, pues seguramente elegirás Instagram o algunas de estas nuevas que siguen saliendo. Lo que está claro es que estamos en un mundo donde prima la autoexaltación. El alabarse a sí mismo forma parte del día a día de muchísimas personas. Yo creo que especialmente los jóvenes o los ya no tan jóvenes, muchos viven esclavos de mostrarse a sí mismos, de obtener la aprobación de los demás,
de intentar enseñar aquello en lo que somos buenos. Y esto choca frontalmente con el mensaje general de las Escrituras, con la enseñanza de Jesucristo mismo, que en numerosas ocasiones nos manda, nos exhorta, nos dice que debemos humillarnos a nosotros mismos. También nos dice que debemos considerar a los demás como superiores. Y esto, pues la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con la tónica que hoy impera, que es vivir para uno mismo y exaltarse a uno mismo. Y por otra parte, el segundo versículo nos muestra aquello de lo que sí podemos alardear. Es curioso que comienza diciendo el versículo 24, el que alardee, alardee de esto. En la Reina Valera traduce, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es decir, nos está diciendo algo así como, yo no te digo que te alabes, pero si te vas a alabar, que sea por esto. Si vas a alardear de algo, que sea algo de lo que realmente valga la pena alardear. Dice entonces el versículo 24, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Así que vemos que solo hay una cosa de la cual vale la pena alardear. Alardear puesto entre comillas, porque es una palabra que suena un poco quizás prepotente, pero entendamos en el contexto en el que estamos leyendo. Y eso de lo que vale la pena, digamos, gloriarse, es de entender y conocer al Señor. Los profetas como Jeremías vivían para intentar que el pueblo entendiera y conociera la voluntad de Dios, que conocieran sus planes, que conocieran su voluntad, lo que a Él le agrada, que se apartaran de conductas que desagradaban a Dios. Las Escrituras en ese momento no estaban ni mucho menos al alcance del pueblo en general. Incluso durante muchos años, el libro de la ley de Dios permaneció escondido o desechado en algún lugar del templo sin que nadie lo supiese, hasta que en el reinado de Josías, por fin, en una limpieza del templo, se encontró ese libro de la ley y pudieron comprobar por ellos mismos cuáles eran las palabras que Dios les había mandado, los mandamientos que Dios les había puesto para que cumplieran. Jeremías lamentablemente no consiguió que el pueblo conociese a Dios, que el pueblo conociese cuál era la voluntad de Él y se arrepintiera de sus pecados muy graves en los que estaban cayendo, fundamentalmente la idolatría. Así que fue castigado por ello y posteriormente exiliado. Nosotros hoy tenemos una herramienta muy poderosa y además está al alcance de todos, y es la palabra de Dios. Una palabra que más que nunca podemos disponer de ella en cualquier lugar, de cualquier manera, en casi cualquier lengua. Palabra, digamos, adaptada a cualquier edad. Tenemos un privilegio del que yo creo que todavía no somos conscientes los que vivimos este tiempo moderno. Y más que nunca esa palabra está accesible a todo el mundo
en cualquier instante. Así que aprovechemos esa gran ventaja. Aprovechemos para conocer a Dios a través de ella. Aprovechemos para buscarle, para comprender cuáles son sus planes, cuál es su voluntad para cada uno de nosotros, para entender qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, poder cambiarlo. Y de esta manera tendremos un motivo de peso para gloriarnos, para enorgullecernos, para alardear si fuera necesario.